Saludos, su servidor, quien le habla, Joseph Ben Abraham, ministrando de los Estados Unidos de Norteamérica. Este es su canal, El Rincón Nazareno. En este estudio que voy a grabar, quiero por tercera ocasión tratar de explicar las crónicas, ¿verdad? Las cosas que sucedieron y en el tiempo que sucedieron de la muerte y pasión de nuestro Mesías. O sea, cómo se dieron las circunstancias en esa semana de Pascua, de Pesaj, que comenzó, ¿verdad?, en el 10 de Aviv del año 33 de la era común. Aunque ya lo había intentado hacer, ¿verdad?, en dos videos anteriores, pero no quedé satisfecho y quiero hacer un tercer intento de tratar de explicarlo mejor en solo 35 minutos. Vamos a ver si podemos hacerlo. ¿Y por qué hago este segundo video? Porque me puse a escuchar los primeros dos que grabé y ni yo mismo como que entiendo un poco lo que el lenguaje que utilicé, o no sé, como yo hablo también rápido, pues no sé, no quedé conforme. O sea, he decidido pues tratar de volver a presentárselo a ustedes, ¿no? Pues bien, como bien había dicho en esos primeros dos videos, hay unas cuantas cosas que el lector de la Sagrada Escritura o el estudiante de la Sagrada Escritura tiene que tener en consideración para poder entender lo que sucedió esa semana de Pascua. Voy a utilizar la palabra Pascua y no Pesaj, porque mayormente este video está dirigido hacia un público cristiano, un público gentil, que son los que no entienden, ¿verdad?, lo que sucedió, ¿verdad?, en esa semana, y por no entender eso tienen unos días incorrectos de observancia, y peor aún, por no entender esto, mis amados hermanos, ustedes los cristianos, que se les ama, y por eso tomo el tiempo, ¿verdad?, para ministrarles. Si no los amara, no, ¿para qué iba a hacer esto? Porque les amo, es que tengo la insistencia de enseñarles esto de gratis. Esto no es para sacar dinero ni nada. Usted paga en su congregación, allá en su iglesia donde usted va, usted paga por las mentiras que los pastores asalariados le dicen. Yo de gratis le voy a decir la verdad. Ahora bien, como este mensaje va dirigido hacia una población cristiana, pues voy a utilizar las palabras tal como aparecen en la Biblia hispana, y voy a limitarme a usar hebreísmo para no confundirlos. Porque si una persona ya que me esté viendo, y ya una persona que haya renunciado a Roma y ya esté dentro de las raíces hebreas, pues esto que yo les voy a explicar de la muerte y pasión de Yahushua, el nombre sí lo voy a decir como es en hebreo, Yahushua. No voy a utilizar la palabra Jesucristo o el nombre de Jesucristo, sino voy a utilizar el nombre de Yahushua. Pues de los que están en las raíces hebreas que me ven, pues ya entienden esto. Por lo tanto voy a utilizar las palabras tal como están en la Biblia, ¿verdad?, para esa audiencia gentil, cristiana, que es a la que yo quiero alcanzar. Pues bien, es importante que cada estudiante, ¿verdad?, de las escrituras entienda lo que significa la fiesta de Pascua, para que pueda entender lo que sucedió esa semana en la vida de Yahushua. Es muy importante. Si no entiende las instrucciones que tenía todo judío en cuanto a cómo observar la fiesta de Pascua, no va a entender la narración, y por ende va a llegar a conclusiones erróneas, como ha llegado la cristiandad, como para ellos atreverse a anular el cuarto mandamiento, que es el día de reposo.
que ellos, en base a sus interpretaciones, piensan de que Yahushua resucitó domingo y ya por eso pues guardan el domingo como nuevo día de reposo. Y aún así, amados hermanos, aún así, si hubiese sido así, de que Yahushua hubiese resucitado domingo, aún así eso no es razón para anular el cuarto mandamiento. Entonces, para anular el cuarto mandamiento tiene que haber una autoridad, y sabemos cuál es esa autoridad, que es el mismísimo Dios. Quien mismo dio el mandamiento es quien único puede quitarlo, y bajo las mismas circunstancias, y eso no ha pasado. Y Yahushua dijo que ni una letra, ni una jota, ni una tilde de la ley iban a pasar, ¿verdad? Mientras hubieran cielo y tierra. Y aún seguimos viviendo bajo los mismos cielos y la misma tierra. Así que, pues vamos a entrar de lleno, para que no se vayan los 35 minutos en esta introducción. Vamos a entrar de lleno a ver qué fue lo que pasó en la primera semana de Yahushua. Y voy a entrar de lleno pensando que ya usted leyó el capítulo 12 de Éxodo, donde se explica con detalles las instrucciones de cómo observar el día de Pascua o la semana de Pascua. Es necesario que usted sepa también que en estas festividades de Pascua hay tres solemnidades, tres fiestas que están conectadas una con la otra. Podríamos decir que son tres en uno. Y no estamos hablando de conceptos de Trinidad y cosas así falsos. No estamos hablando de las fiestas. Muchos de ustedes oyen la palabra tres en uno y ya piensan en que si la Trinidad, eso también, eso es otro tema que después quiero mostrarles en el futuro. Pero no es el tema. Ok, tres en uno, tres fiestas en una. Estas fiestas son Pascua, Pentecostés, en hebreo Shavuot, Pentecostés, y la fiesta de los panes sin levadura. Aunque la mencioné no en el orden, ¿verdad?, cronológico, pero son esas tres. Primero la Pascua, después la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de Pentecostés. Ahí sí están en el orden cronológico. Bueno, pues ya sabiendo de que hay tres festividades en una que están enlazadas prácticamente en una misma instrucción, pues entonces ya podemos remontarnos al año 33 de nuestra era, el último año de Yahushua con nosotros, ¿verdad? El último año que nuestro Señor estuvo con nosotros. Ahora vamos al mes de Abib. Vamos al mes de Abib del año 33. Si usted ya leyó el libro de Éxodo, capítulo 12, usted podrá haber leído que el Eterno, el Todopoderoso de Israel, mandó a que cada familia de Israel tenía que apartar un cordero sin defecto desde el día 10 y que por 4 días estuviesen observando este cordero, mirando que no tuviese ningún defecto. O sea, tenían 4 días para examinarlo. Una vez se examinaba este cordero sin defecto, el día 14 ese cordero tenía que ser inmolado, tenía que ser sacrificado. Entonces, en la fiesta en la primera Pascua, la instrucción era de que la sangre de este cordero debía ser puesta en los marcos de las puertas de los israelitas, porque el ángel de la muerte iba a pasar esa noche como la última plaga para el faraón, en donde murieron todos los primogénitos, donde no estuvo la sangre del cordero. La sangre del cordero que por primera vez salvó al pueblo de Israel.
Entonces, en el año 33 de nuestra era, esa misma sangre iba a salvar nuevamente al pueblo de Israel. Bueno, el día 10, Yahushua, en el año 33, estaba siendo probado por los fariseos para ver si lo podían hacer caer o hacer decir alguna blasfemia. O sea, lo estaban examinando. Por 4 días estuvieron tratando de tentarle y poniéndole trampas para ver si Yahushua decía algo que lo descalificara como un hombre perfecto, y no encontraron cómo encauzarle. O sea que, en otras palabras, Yahushua, como el cordero, estaba siendo examinado a ver si se le encontraba defecto. Bueno, como bien sabemos, ¿verdad? Los que ya leyeron el libro de Éxodo, la celebración de la Pascua es el día 14, ¿verdad? El día 14, al oscurecer, se hace la cena de Pascua. En la primera Pascua, obviamente, el pueblo estaba saliendo de Egipto. En las próximas Pascuas, después de la salida de Egipto, entonces la fiesta iba a ser conmemorativa a esos eventos, ¿verdad? De cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ya en todas estas fiestas conmemorativas, que era un mandato perpetuo, un mandato que mientras haya cielo y tierra, el pueblo de Israel y los que adoran al Dios de Israel, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham y al Dios de Jacob, pues todas las personas que adoran ¿verdad? Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tienen que obedecer esta fiesta de Pascua por pacto perpetuo. Pues bien, los israelitas, después del éxodo, por muchos siglos, hasta el año 33 de nuestra era, ellos el día 14 hacían la cena, ¿verdad? El día 14, como entre 2 de la tarde a 3 de la tarde, sacrificaban el cordero, después lo preparaban y lo asaban. Y ya en la noche, pues ya estaba listo para comer, se comía, ¿verdad? Y cuando digo en la noche, estamos hablando ya del día 15, porque es necesario también que ustedes entiendan, y lo expliqué en el video 1 y en el video 2, y esto hay que tenerlo en todo momento en la mente, sin que se nos escape. Y en los días hebreos aplicamos el mandamiento que Dios dijo de que los días iban a empezar de tarde a tarde. O sea, los días comienzan de tarde a tarde, en cada puesta del sol. Cuando el sol se esconde, ahí empieza la tarde. Pero como la puesta del sol varía entre épocas del año, para efectos escriturales, los profetas y todos los que escribían en la Biblia, si iban a narrar algún evento, se partía de las 6 de la tarde. O sea, ya después de las 6 y 1 minuto, ya era otro día. Por lo tanto, aplicando esto a la Pascua, el día 14, como a las 2 de la tarde, se sacrifica el cordero, puede ser a la 1 de la tarde, entre 1 a 3. Se sacrifica el cordero, inmediatamente se sacrifica, ¿verdad? Se prepara, porque este cordero tiene que ser asado. Se prepara y ya en la noche entonces se hace la cena, el seder, como se llama en hebreo. Se hace la cena. Y cuando digo noche, estamos hablando en la mente de nosotros romanos de acá de Occidente, pareciera como que estamos hablando de la noche del mismo 14, pero no. En la mente hebrea estamos hablando en la noche, pero es la parte temprana
del día 15. ¿Por qué? Porque el día 15 ya comienza a las 6:01, a las 6:01 de la tarde. Así que ya me van siguiendo. Es importante que sepan esta transferencia entre día a día, entre lo que es un día y otro. Para efectos escriturales, a las 6:01 de la tarde ya está comenzando el día. Y no como lo hacemos acá en Occidente, que es a partir de la medianoche. Bueno, pues bien. Y no necesariamente tiene que ser a las 6:01 de la tarde, a las 6 de la tarde. O sea que el día puede terminar a las 5:59 y a las 6 de la tarde ya es otro día. De 6 a 7 la primera hora, de 7 a 8 segunda hora. Y usted va a ver que aquí en los evangelios, mayormente cuando se está hablando de la muerte y pasión de Yahshua, los evangelistas utilizan y era la hora novena, y era la hora. Es necesario que usted sepa de que, y esto no lo expliqué en el video 1 y en el video 2, de que también el día hebreo se mide entre ciclos de 12 horas. 12 horas nocturnas, o sea, la porción nocturna del día, y 12 horas de la porción diurna. Ahí está las 24 horas. Y usted sabe que para Israel el número 12 es importante por las 12 tribus de Israel, las 12 meses también por las 12 tribus de Israel. 12 horas a partir de las 6 de la tarde, lo que se llaman las horas nocturnas, la noche, y 12 horas de la parte diurna. O sea que si por ejemplo dice la tercera hora del día, usted tiene que partir de la tercera hora de la parte diurna para que usted pueda entender, ¿verdad? Los evangelios, porque los evangelios van a utilizar mucho esto. Y era la hora novena, y era la hora sexta. Y entonces, de esa manera usted puede saber a qué hora fue que murió Yahshua. Por ejemplo, Yahshua murió en la hora novena. Ahí dice la hora novena, y tú dices, ¿pero y qué hora novena es esta? Y si usted lo trata de aplicar al calendario romano, usted va a pensar, pero ya, entonces Yahshua lo crucificaron, murió a las 9 de la mañana. No. De hecho, a las 9 de la mañana fue que lo crucificaron, pero él murió a las 3 de la tarde. Y es por eso, porque como les expliqué, 12 horas del periodo nocturno del día, empezando a las 6 de la tarde, y después de esas 12 horas, ¿verdad?, del periodo nocturno, entonces comienzan las 12 horas del periodo diurno, empezando desde la hora 1, hora 2, hora 3, así. Bueno, ya he explicado esto, y espero que ustedes vean, sin estos detallitos es imposible entender, ¿verdad?, lo que pasó, en esa Pascua del año 33, ¿verdad?, de nuestra era, el año donde estuvo nuestro Señor, el último que estuvo nuestro Señor con nosotros. Bueno, ahora bien, cuando usted empieza a leer los evangelios, específicamente el evangelio de Juan, el evangelio de Juan da un detalle muy interesante que es importantísimo saberlo. Cuando estamos leyendo el evangelio de Juan, la parte ya que empieza a hablar de la última cena y todo esto, usted podrá ver que ahí dice y era antes de Pascua. Ahora les voy a explicar por qué Yahshua tuvo su cena pascual con sus discípulos una noche antes del día que lo marca la Torá, del día que todos los israelitas lo celebran. Para usted cristiano es muy probable que esto sea nuevo para usted, porque usted en su formación entendía de que Yahshua celebró la Pascua el día 14, igual que todos los israelitas. Pero no, él celebró la cena, estamos hablando de la cena, él celebró la cena una noche antes. Y lo dice ahí en el evangelio de Juan, clarito. ¿Y por qué la celebró un día antes?
Porque al día siguiente, cuando todo Israel iba a estar sacrificando sus corderos para, ¿verdad?, para celebrar la Pascua en sus casas, Yahushua iba a estar siendo sacrificado al mismo tiempo que el resto de los corderos, como el cordero pascual de ese año, como el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora lo entiende, ¿verdad? ¿Se le gustó? ¿Ves? Es importante saber esto. O sea que Yahushua hizo su cena el día 13 temprano. Él manda a sus discípulos que preparen la Pascua. Prepararla significa busquen un cordero, lo sacrifican, le echan especias y, ¿verdad?, y eran hierbas amargas, lo que marca la Torá, y lo asan y hablen con tal persona que nos separe el lugar donde nos vamos a reunir para cenar. Algún amigo del maestro, ¿verdad?, de nuestro Señor, ya había dispuesto algún lugar para que el maestro se reuniera y celebrara la Pascua, ¿verdad?, con sus discípulos. Pues los apóstoles así hicieron, prepararon la Pascua. Todo esto pues fue en la tarde del día 13, como anticipo, ¿verdad?, a la verdadera Pascua. Acabado el día 13, a las 6 de la tarde, ya comienza el día 14, y en las horas tempranas de la porción nocturna del día 14 se lleva la cena. O sea, podríamos decir que eran como las 7 de la noche. Como a las 7 de la noche está Yahushua, según los evangelios, cenando con sus discípulos. Probablemente cenaron de 7 a 9 de la noche, quizás tuvieron 2 horas ahí, o de 7 a 10. No sabemos, pero pudieron haber estado 2 horas cenando, quizás hasta 3, de 7 a 10. De ahí, Judas parte hacia los apóstoles, hacia los sacerdotes, a hacer la transacción, a venderles, ¿verdad?, la información de dónde Yahushua iba a estar, dónde podían encontrarle. Y al mismo tiempo, poco después, Yahushua se mueve con sus discípulos al Monte de los Olivos a orar. Probablemente ellos llegaron allí al Monte de los Olivos como a las 10 de la noche, entre 9 a 10 de la noche. Y ahí estuvieron orando. Acuérdense de que los evangelios narran de que los apóstoles en varias ocasiones se quedaron dormidos. Y Yahushua los despertaba y regresaba a su lado a orar y volvía y los encontraba dormidos. Bueno, pues esto ocurre entre 9 de la noche a la medianoche, como dicen los evangelios. ¿Y por qué hasta la medianoche? Porque a la medianoche ya había llegado los guardias del templo, ¿verdad?, enviados por el sumo sacerdote de ese año, ¿verdad?, Caifás, a arrestarle. Ellos llegaron allí a arrestarle. O sea que Yahushua es arrestado a la medianoche de la porción nocturna temprana del día 14. Entonces, en esa madrugada, una vez arrestado, es llevado a la casa de Caifás. Ahí es interrogado por el sumo sacerdote Caifás. Y viendo, es importante que sepamos que a Yahushua lo arrestaron de noche, porque ya Yahushua, el pueblo judío lo había declarado rey, ¿verdad?, unos días antes. ¿Se acuerdan cuando Yahushua entró en un burrito y todo el mundo pegó con pencas de palmas? Lo tenían por rey. Entonces por eso ellos decidieron arrestarlo de noche, para que el pueblo no se diera cuenta, porque entonces eso podía armar un tumulto, una protesta grande, ¿no? Pues entonces Yahushua es arrestado, lo llevan de madrugada a la casa de Caifás. De la casa de Caifás es enviado a Poncio Pilato. Poncio Pilato lo envía a Herodes, porque como Yahushua era galileo, pues dice, no, esto es jurisdicción de Herodes, se lo envía a Herodes. Herodes vuelve y se lo envía a Poncio Pilato, y Poncio Pilato se ve obligado a juzgarlo. Entonces Yahushua probablemente fue juzgado
como a las 7 de la mañana ya estaba el decreto, ¿verdad? De que tenía que ser crucificado. Y ahí parte la procesión, ¿no? Desde el cuartel de Pilatos hacia las afueras de Jerusalén, ¿verdad? De Jerusalén, hacia el monte, ¿verdad? Conocido como la Calavera, Monte Gólgota. Y ese monte, para muchos que no saben, donde estaba el templo, ¿verdad? De Jerusalén y el monte Gólgota, antes de que estuviese construido todo eso, era un solo monte. Si uno lo mira desde Google, desde el aire, ¿no? Desde una fotografía desde el aire, es un mismo monte. El monte Moriah se llama. Y viendo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Yahshua debió haber sido crucificado en el mismo y exacto lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. De hecho, sabemos, ¿verdad?, que Isaac iba caminando con la madera de su sacrificio. Al igual, Yahshua iba caminando con el madero, con la madera, donde él iba a ser sacrificado. Todo lo que pasó, ¿verdad?, en la narración de Abraham es algo profético. Así que sin duda alguna, el Espíritu Santo, ¿no?, el Ruach HaKodesh, haya hecho que todas las mentes involucradas en este evento, que todas las mentes hayan decidido, sin ellos saberlo, inconscientemente, sin ellos saberlo, hayan decidido el lugar exacto donde Abraham iba a inmolar, ¿verdad?, a su hijo Isaac. Ahora debo apresurarme porque ya van 27 minutos. Y cada video, ¿verdad?, este device me permite hasta 35 minutos, ¿verdad?, por video. Entonces Yahshua llegó al monte Gólgota, ¿verdad? A las 9 de la mañana ya estaba crucificado, ya estaba guindando en el madero. A las 12 del mediodía comienza un eclipse solar, ¿verdad? Y se oscurece todo Jerusalén por 3 horas. A las 3 de la tarde, ¿verdad?, que viene siendo la hora novena, por lo que le expliqué al principio, a las 3 de la tarde, nuestro Adón, ¿verdad?, nuestro Señor, expira, muere. Todavía estamos en el día 14, ya estamos en la parte, estamos a las 3 de la tarde, estamos en la parte diurna del día 14, ya faltan 3 horas para que se acabe el día 14 y comience el día 15. Acuérdense que los días empiezan a las 6 de la tarde, para efectos escriturales. Son las 3 de la tarde, faltan 3 horas para que llegue el día 15, y ese día 15 es muy importante porque hay un día de reposo especial, y ahí eso lo dice Éxodo 12, por eso les dije que tenían que leer Éxodo 12 para que entiendan ¿verdad?, los evangelios, porque según los 4 evangelios se habla de dos días de reposo distintos, que para una mente que no entiende las cosas hebreas podrían pensar que estamos hablando del mismo día de reposo y que estamos hablando del día de reposo del 7º día. Y al pensar así, ahí es que la cristiandad llegó a la conclusión de que nuestro Mesías murió viernes, porque uno dice, bueno, pues si Yahshua, ¿cómo les digo? Cuando se menciona este sábado, ¿verdad?, este Shabbat, al ser mencionado dice, bueno, pues si era Shabbat, pues entonces murió el día anterior, que fue viernes, y ya ahí llegaron a esa conclusión. Y eso es lo que debemos considerar para que quitemos esa falsedad de la mente. En el día 15 de Aviv, ¿verdad?, después que Yahshua iba a ser sepultado, iba a empezar un día de reposo. Perdón, pero es un día de reposo especial, como se llama en hebreo, Shabbatón, porque ese día empieza la fiesta de los panes sin levadura. Acuérdense que les dije que hay 3 festividades en Pascua que están enlazadas, conectadas entre sí. O sea, en la transferencia del día 14, ¿verdad?,
el día de Pascua, comenzando el día 15 a las 6 de la tarde, ya es un día de reposo, el primer día de reposo que tiene la fiesta de los panes sin levadura. Y ahí lo dice en Éxodo 12, que en el primer día de los panes sin levadura nadie hará ningún trabajo servil, ¿verdad? Nadie trabajará. Así que cuando José de Arimatea fueron donde Pilato a pedir el cuerpo para sepultarlo, porque no podía estar ahí el cuerpo expuesto con esa festividad que iba a empezar. De hecho, el pueblo judío siempre en días de reposo no hacían funerales ni nada de esas cosas. Eso para que lo sepan. Y todavía hoy en día tampoco. Pues José de Arimatea y otro que se menciona ahí, no me acuerdo el nombre, fueron desde Pilato a pedir el cuerpo de Yahshua. Pilato lo concede. Y ellos tenían la urgencia de sepultar el cuerpo antes de que empezara el día de reposo. Así que este día de reposo que se está mencionando, ¿verdad? Después de la muerte de Yeshua, por el cual José de Arimatea tuvo urgencia de sepultar a nuestro Señor, este día de reposo se refiere a este día de reposo especial de la Pascua, que no tiene que ver con el reposo del séptimo día. Es un día de reposo separado. Pero los traductores de la Biblia, al ver la palabra Shabbat, ¿verdad? Porque el día de reposo es Shabbat, al ver la palabra Shabbat lo tradujeron como sábado, y aquí que viene el problema. Porque entonces dice, pues, si José de Arimatea tenía prisa de sepultar a Yahshua porque venía el sábado, cuando lo leen así en español, pues entonces murió viernes. Pero no. Recuerden que en el primer siglo no existían esos de días de lunes, martes, miércoles, eso no existía. Eran primer día de semana, segundo día de semana, así sucesivamente. Solo el séptimo día tenía nombre, que es Shabbat. Pero estos días especiales se conocen en hebreo para distinguirse como Shabbatón. De esa manera se distinguen sobre los otros días de Shabbat. Pero los traductores, los hispanos, tradujeron esa palabra como sábado, y es que viene el enredo. Ahora bien, aquí se habla, o sea, si usted razona, Yahshua muere el día 14 de Aviv, el día de la Pascua, a las 3 de la tarde. O sea que ya usted sabe que la ley en Éxodo 12 dice que después del día 14, el día 15 es día de reposo nacional, porque es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pues ya usted sabe que después de la muerte de Yahshua, el día de reposo que comienza es el día de reposo especial, el Shabbatón. Ahora bien, Yahshua dijo que iba a estar 3 noches y 3 días, o 3 días y 3 noches. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Por lo tanto, si contamos del día 14 a las 3 de la tarde que murió Yahshua, 3 días después, a las 3 de la tarde, eso viene siendo el día 17, a las 3 de la tarde. Ahí se cumplen las 72 horas, 3 noches y 3 días completas. O sea que Yahshua debió resucitar en cumplimiento de su propia profecía, y los tiempos de Dios son perfectos. Él debió haber resucitado a las 3 de la tarde del día 17. Pues, y después está el día 18. Ahora bien, ¿cómo sabemos, cómo podemos aplicar el calendario romano de hoy en día a esos eventos? ¿Cómo podemos ponerle fecha a esos días? Pues el Evangelio de Marcos y otros de Mateo también, pero por ejemplo, si vamos a Marcos 16:9, Marcos 16:9 dice que después de haber resucitado, en la madrugada, obviamente sabemos que Yahshua se cumplieron las 72 horas a las 3 de la tarde, o sea, decir que después de haber resucitado se tiene que partir desde ese punto, desde las 3 de la tarde. Ahora, los evangelios nos dicen punto exacto, nadie sabe a qué hora resucitó él. Ahora, si tomamos las palabras de Yeshua como un profeta serio, como el Hijo de Dios que no puede mentir, pues sabemos que
el cumplimiento de las 3 días y 3 noches, ese periodo de 72 horas se cumple exactamente a las 3 de la tarde. Así que entendemos que ya a esa hora ya él había resucitado. Pero ahí dice, el primer día de la semana, en la madrugada subieron las mujeres al sepulcro y lo hallaron abierto. Ahora bien, ¿por qué las mujeres o quienes fueran no habían subido antes que el primer día de la semana? Ahora sí estamos hablando del Shabbat del séptimo día, porque las mujeres están aquí los evangelistas están diciendo el primer día de la semana, bien temprano en la madrugada, las mujeres subieron al sepulcro. Entonces, si estamos hablando del primer día de la semana, pues entonces el día que le antecede es el sábado, ¿verdad? El sábado semanal, el séptimo día. Ahí ya, eso es tremenda clave para entonces poder aplicar los días del calendario romano al calendario hebreo de esa semana del año 33. Ahora bien, ¿por qué las mujeres no subieron el día antes? ¿Por qué no subieron el sábado? Bueno, no subieron el sábado porque es día de reposo y ellas eran judías, todo el mundo, y los judíos no se mezclan en día de reposo con cosas de muertos. Entonces por eso fueron el primer día en la semana, pero fueron tempranito, de madrugada. Ahora bien, ya sabiendo esta información, entonces ahora podemos ponerle nombre a los días. El primer día de la semana, cuando fueron las mujeres, pues obviamente el primer día de semana para nosotros los romanos, ahora para la vida, no romano, yo soy romano, pero para la sociedad romana en la que vivimos, pues es domingo. Pues ya le podemos poner nombre al día 18, domingo. Entonces, si vamos hacia atrás, ya le podemos poner nombre al resto de los días hasta llegar al día 13. Primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron, domingo. Sábado, que es el día anterior, a las 3 de la tarde, sábado. O sea que Yahshua resucitó sábado, día Shabbat. Porque Él es el Señor del sábado, como Él mismo dijo en Mateo 12:8. Y si Él es el Señor del sábado, pues eso no cambia. Entonces, o sea, día 17 es sábado. Día 16, viernes. Día 15, jueves. Día 14, miércoles, que fue cuando Yahshua fue crucificado a las 3 de la tarde. El día 13, martes, que es cuando se lleva la cena de Pascua. Así que, amados hermanos, es así como llegamos, a raíz de las Escrituras, al día exacto el día exacto y la hora exacta que resucitó Yahshua. La clave que muchos cristianos pasan desapercibidos o no la quieren entender, y es muy probable que en este punto usted esté peleándose consigo mismo. Pero una de las cosas que la cristiandad obvia es la profecía que Yahshua dijo de que él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás en el vientre de un pez gigante. Eso es importante, eso es una profecía, y Yahshua no es mentiroso. Así que ya usted tiene que quitarse los prejuicios y todo lo que le ha enseñado la iglesia romana y meterse esa profecía en la mente. Otra cosa, usted tiene que, ya sabiendo esta información, tiene que traducir su Biblia si es en español, y si la Biblia que usted utiliza si utiliza la palabra sábado para reemplazar la palabra día de reposo, pues ya esto es un problema. Yo le aconsejaría que quitara la palabra sábado y usted mismo en su mente la reemplace por la palabra día de reposo en español. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí, ya que me acaba de suceder algo. Como ven, me ha prendido la luz de check engine y me está fallando el carro. Así que yo espero que la explicación sea útil y que sea pues para su bendición. Hubiese querido abundar más en el tema, pero me está fallando la guagua, o sea que voy a tener que detenerme. Así que
bendito sea el nombre de nuestro Señor y espero que esto sea para edificación.